Muy bien. Ok, chicos. Entonces vamos a presentar, bueno, muy buenos días. Disculpen la demora, pero la internet está muy lenta por estos momentos. Pero bueno, vamos a empezar sobre una clase que le tengo pendiente sobre es la evolución, pues, del sistema reproductor, ¿no? Y lo que genera prácticamente estos cambios de la evolución del aparato reproductor. Y simplemente, obviamente, los cambios que debemos entender son los cambios prácticamente puberales, los cambios de crecimiento y desarrollo con respecto al aparato genital femenino, ¿no? Y los cambios que pueden ocasionar tanto en la evolución corporal como en la evolución reproductiva. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, ok, listo. Entonces, para no estar conversando. Listo. Ahora sí, sigo de largo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar. Oh, caramba, no quiero avanzar. A ver. Eso. Eso. No quiere avanzar mi diapositiva. ¿Qué cosa pasa? Fíjense. Muy bien, listo. Muy bien, chicos. Ahora sí, seguimos con la siguiente lámina. Vamos a fijar ciertos conceptos importantes que deben entender y deben conocer para saber entender lo que es la evolución, pues, del aparato genital femenino y los cambios que pueden ocasionar en el desarrollo de la niñez ¿no? Y de la adolescencia. Entonces vamos a ver que ambos términos como pubertad y la adolescencia están ambos, ¿no? Términos están bastante estrechamente relacionadas, por lo que a menudo se usan como sinónimos, pero deben referirse de una manera importante dependiendo de la etapa de transición en que se presentan, desde la niñez hasta la vida adulta. Entonces vamos a definir que pubertad, ¿no?
entendemos como el fenómeno biológico a través del cual el cuerpo experimenta una serie de transformaciones sexuales que permite una procreación. Y la adolescencia prácticamente deriva de la pubertad, ya que es prácticamente la respuesta psíquica social originada por los cambios corporales. Entonces, vamos a ver qué es la pubertad. Entonces, la pubertad prácticamente, eso lo llamamos a la etapa de los cambios biológicos radicales que separan la edad escolar y la adolescencia, entre los 9 y los 14 años más o menos, ¿no? Ellos tienen que ver con la maduración de las glándulas encargadas del funcionamiento sexual genital y la procreación. Es decir, una maduración del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ¿no? Ovarios, y por ende generar, de acuerdo a las hormonas liberadoras, la menarquia, ¿no? Que es la primera menstruación. Entonces, llámese pubertad aquella paciente ya mayor de 8 años. Quiere decir que una paciente que ya tiene más de 8 años y se presenta un sangrado vaginal, lo estamos considerando como una menarquia. Estas definiciones, ¿no? Con respecto a lo que es la menarquia, ha cambiado bastante, descendiendo conforme lo va pasando. Antes se decía que era de los 14 a los 16. Después se bajó de los 12 a los 14, y ahora estamos considerando, ¿no? Una menarquia cuando son las pacientes mayores de 8 años. Esto por influencia, obviamente, de muchos factores externos, que han pues, originado la maduración, obviamente, del eje hipotálamo, ¿no? Hipófisis, ovario, ¿no? Produciendo, pues, hormonas que van a generar, ¿no? Los cambios y modificaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en la adolescencia, obviamente que vamos a que viene a ser el periodo de transición, durante el cual el niño se transforma en un individuo maduro en sus aspectos físico, sexual, psicológico y social. Entonces, ambos involucran, ¿no? Ciertos aspectos, ¿no? Externos, ¿no? Físico-sexual en la adolescencia, y ciertos aspectos en la cual involucran en la pubertad los aspectos biológicos de la adolescencia, en la cual acá tenemos puntos importantes como la aparición de caracteres sexuales secundarios, el estirón, lo que se llama el crecimiento puberal o el esterón puberal, y la capacidad reproductiva. Entonces, vamos a ver que estos cambios, ¿no? Van a ser originados, ¿no? Con diferentes tipos con respecto al desarrollo humano. Va a haber cambios biológicos en los cuales vamos a percibir los cambios físicos, ¿no? Los cambios con respecto a los cambios secundarios, ¿no? Femeninos y masculinos, los cambios psicológicos que son importantes también con respecto, ¿no? a la maduración, pues obviamente cerebral, emocional, ¿no? de la paciente femenina y del paciente varón, y los cambios sociales con respecto a cómo relacionarse con las demás personas. Entonces, en la pubertad y en la adolescencia, vamos a ver que existen cambios físicos que los prepara para una madurez sexual con respecto a la reproducción, los prepara para una madurez psicológica y una madurez emocional. Tanto así que allí es donde le digo que interviene pues, el eje vertical, donde es el eje hipotálamo, hipófisis y ovario, con la consecuente con la consecuente generación de hormonas que va a producir y generar los cambios secundarios, ¿no? Femeninos y masculinos. Entonces, en los aspectos biológicos de la adolescencia, ¿no? Hablando de la pubertad, vamos a ver que los cambios puberales son producto de la acción de la hormona del eje del hipotálamo. Quiere decir que el hipotálamo madura y comienza a liberar su hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH. Entonces, esta hormona va a sintetizar, pues, ¿no? Va a estimular la hipófisis anterior y va a haber una liberación de la hormona de LH y FSH, que ustedes ya perfectamente han hecho ciclo menstrual y han visto este tema, las cuales a su vez van a determinar el aumento de la secreción de los esteroides, ¿no? En este caso estrógenos y progesterona, y la cual va a haber modificaciones, ¿no? En el órgano blanco, en este caso ovario, en el órgano blanco, en este caso, siendo más varón, el testículo, produciendo la generación de estrógenos y progesterona en el ovario y la producción de testosterona en el varón, ¿sí? Y
produciéndose los cambios secundarios, ¿no? En la mujer, como obviamente la aparición de mamas, ¿no? La aparición de la menarquia, y en el varón, ¿no? La aparición pues, de aumento de masa muscular y la aparición de vellos, ¿no? Y obviamente también la producción, pues, ¿no? De los cambios y las modificaciones de la voz, y etcétera, que pueden producir estos cambios hormonales de la testosterona. Entonces, vamos a ver que los agonistas, obviamente, de la hormona liberadora, de la hormona luteinizante o la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Van a haber medicamentos que reducen su cantidad de testosterona o su cantidad de estrógenos y progesterona. Por ejemplo, tenemos una paciente, ¿no? Que comienza a tener sangrado vaginal antes de los 8 años. Entonces, obviamente, estamos tratando de ver cuál es la causa de la generación de este sangrado. Porque un sangrado en una niña o un sangrado en un adolescente, que prácticamente, o una niña, perdón, no adolescente, menor de 9 años, que tiene un sangrado vaginal, hay que tener varios diagnósticos, empezando por tumores infantiles que pueden generar sangrado, ¿no? Traumatismos genitales, violencia infantil, ¿no? O simplemente la aparición de un tema que vamos a conversar más adelante, de lo que es la pubertad precoz, ¿no? Que viene a ser la producción de gonadotrofinas de manera adelantada y que pueda producir un sangrado y modificaciones, obviamente, secundarias en la niña, que todavía no es el tiempo que menstrua. Entonces, obviamente que vamos a tratar de haber medicamentos que son agonistas, ¿no? Que suprimen o prácticamente van a hacer dormir el hipotálamo para que produzca pues esta serie de hormonas y no genere los cambios secundarios en esta paciente, como la menarquia y otros cambios secundarios corporales. Porque la situación no es tanto los cambios secundarios corporales, la situación de todo esto en global, de lo que es la pubertad precoz, que estamos adelantando un poco, viene a ser la osificación de los cartílagos de crecimiento. Quiere decir que la paciente comienza a perder la posibilidad de tener una talla mayor y puede quedarse obviamente en una talla pequeña. Entonces vamos a ver que la producción pues, de una hormona luteinizante, producto de una hormona liberadora de gonadotrofinas dada por el hipotálamo, ¿no? Es una hormona gonadotrópica de naturaleza glicoproteica que, al igual que la hormona folículo estimulante, que es el FSH, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis, como bien ya lo saben ustedes. Y en el varón, la hormona que regula la secreción de la testosterona está dada por las células de Leydig, ¿no? Que se encuentra obviamente en los testículos. En la mujer, controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de la progesterona. Por ende, la LH estimula la ovulación femenina y en el varón produce la producción de testosterona. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos no hormonales y pubertad? Vamos a ver que la producción que en el hipotálamo, vuelvo a repetir, ¿no? Para que se fije este conocimiento, chicos, obviamente ya viene el examen y esto es algo que es bastante en las preguntas de examen, ¿no? Produce, recuerden, su hormona liberadora de gonadotropina, su GnRH, ¿sí? Ok, estimula la hipófisis y produce a la hipófisis anterior y produce las hormonas gonadotróficas, en este caso la LH en un primer inicio y después la FSH, ¿sí? Ok, listo. Pero para la estimulación, obviamente, hacia el ovario, primero se agrega el FSH para estimular los folículos y luego para producirse un sangrado o una descamación, la LH. Esto va a los ovarios y a los testículos, ¿no? Y obviamente van a producir la segregación de estrógenos, ¿no? Y progesterona y testosterona del varón. ¿Cuáles son, pues, entonces, estas influencias hormonales con respecto, ¿no? a los cambios, pues, que puedan aparecer tanto en la paciente mujer y el varón? Vamos a ver que la producción de testosterona dada por las células de Leydig, producto del estímulo, ¿no? De la LH, va a haber, pues, ¿no? Un deseo sexual, va a haber irritabilidad y agresividad, obviamente en este caso de la adolescente, producto de la pubertad, y la sensación de dominancia, ¿no? Por eso que a veces dicen, tengo una adolescencia difícil,
¿no? Producto de esta aparición de esta hormona que es la testosterona. En la parte de los estrógenos, inestabilidad emocional, los síntomas depresivos, a veces vemos a las pacientes que están menstruando, se ponen un poquito depresivas, están lábiles o irritables, entonces, a veces le decimos que estás estrogénica, a veces le decimos, ¿no? Porque a veces esto puede producir cambios. Y la progesterona, obviamente, la creación con vínculos afectivos. Y recuerden que la progesterona va a ser parte importante para la eclosión del óvulo, del folículo que es ya dominante, la eclosión a producto del aumento de la progesterona, sale el ovocito y obviamente que a veces no vemos que ya comienza a haber cambios ¿no? Afectivos y creación de vínculos afectivos para, obviamente, una probable fecundación, ¿no? Todos estos cambios físicos, ¿no? Van a aumentar y se van a asociar bastante con el sueño. Por esto que vemos, dice, duermen y a veces lo vemos después de unos días y vemos que ha crecido un poco, ¿no? Te veo más alto, ¿no? A veces el sueño también genera ciertos cambios o en los pulsos de elevación de las hormonas que pueden asociarse a la hormona de crecimiento y producir los cambios físicos y también el estiramiento, el estirón que le llaman, ¿no? Durante el sueño. El desarrollo físico, en ambos también, como les digo, va a haber el estirón, va a haber el aumento de tejido muscular, engrosamiento de tejidos, va a haber un aumento pues, en el apetito, ¿sí? Y también va a haber un impulso sexual genital con respecto a la interrelación social, emocional, ¿no? Entre el sexo opuesto, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver que estos cambios físicos, ¿no? Van a tener características sexuales primarias, ¿no? Que se dan, pues, obviamente, en la mujer y en el varón, ¿no? Se dan desde un nacimiento con la presencia de las gónadas. Entonces, en el ovario va por estímulo de la hipófisis anterior, de la LH, de la FSH y la LH, va a haber una maduración de ovocitos y obviamente la producción de estrógenos y progesterona y va a empezar la pubertad. Igual, en el varón, obviamente, producto de la GnRH, la estimulación de FSH-LH va a estimular y va a producir por los testículos la testosterona, ¿no? Y va a producir ¿no? Lo que es los espermatozoides, en la cual ya genera lo que es la pubertad. Y en las características secundarias sexuales, que prácticamente son lo que vamos a ver externamente, no se dan en la pubertad, que son los cambios que distinguen prácticamente al varón y lo que distingue prácticamente a la mujer, y que se dan pues, ¿no? En las niñas entre los 11 y 12 años y los niños entre los 13 y 14 años. Pero va a haber ciertas características que van a preceder a estos cambios, a estos cambios ¿no? del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces, obviamente que estos cambios de los sistemas reproductores, vamos a ver cómo crece y madura el sistema reproductor gracias a las hormonas sexuales, obviamente generadas por el hipotálamo. Entonces, vemos cuál es la función pues, del sistema reproductor femenino. Vamos a ver que su función simplemente es la creación de ovocitos para una probable fecundación. ¿Y cuál es la función del sistema reproductor masculino? Obviamente, por las células de Leydig producir, ¿no? A nivel testicular, las llamadas, ¿no? Los espermatozoides, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el producto final, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Del aparato reproductor femenino. Pero vamos a ver, pues, que en el sistema reproductor femenino, estos cambios, obviamente, no son a nivel solamente de ovario, producto de una estimulación del hipotálamo, ¿no? Hacia el hipófisis y al ovario. Y el ovario, obviamente, no producir sus hormonas respectivas, sino que también vamos a ver que el ovario, obviamente, no vamos a tener que estar ubicado pues a cada lado del útero, simplemente por debajo de las trompas uterinas, que son no anexos no hormonales secundarios que tienen un color blanco nacarado, ¿no? De tamaño variable, en las cuales van a producir pues, hormonas sexuales ¿no? femeninas, entre ellos los estrógenos y la progesterona, ¿no? Este ovario, producto de la estimulación del FSH y LH, va a producir estrógenos, y el estrógeno obviamente va a producir una estimulación, ¿no? Prácticamente
del endometrio. Va a haber un engrosamiento del endometrio y la progesterona, si es que va a producir la anidación, si es que se produce una fecundación, o en todo caso va a producir la descamación, ¿no?, de las células endometriales para que se produzca una menstruación, ¿no? Llámese menarquia, la primera menstruación, y las menstruaciones normales, que son menstruaciones seguidas a la menarquia. Vemos también los oviductos, que son las trompas de falopio, ¿no?, que son dos conductos, obviamente, que simplemente se conectan del ovario hacia el útero para tratar de servir como conducto, ¿no?, cuando se produce la fecundación en el tercio externo de la trompa, ¿no?, y lo usa como un conducto para que pueda implantarse a nivel endometrial, ¿no? Entonces, vamos también a ver que el útero, vamos a ver que es una forma de una pera invertida, ¿no?, de característica fibromuscular, de bordes lisos, bordes regulares, ¿no?, y de consistencia fibromuscular. Que en la niña prácticamente su característica es más o menos de 4 centímetros de forma cilíndrica, donde va a predominar más el tamaño del cuello con respecto al cuerpo. O sea, es una forma cilíndrica, ¿no?, en las pacientes premenárquicas, en las pacientes que no menstruan, ¿sí? Es cilíndrico de 4 centímetros, donde tiene 2/3 de cuello y 1/3 de cuerpo. Pero cuando se produce ya la maduración, ¿no?, del aparato reproductor, producto de las hormonas, se invierte, comienza a hacerse ya como una pera invertida. Lo cilíndrico se hace como una pera invertida, y la inversión también del tamaño se hace 2/3 de cuerpo y 1/3 de cuello, ¿no?, haciéndose así, ¿no?, una característica en forma de una pera invertida, en la cual contiene en su interior un endometrio que va a ser estimulado por los estrógenos y la progesterona, ¿no? La progesterona va a cumplir una función importante cuando se produzca la fecundación y por ende la nidación y sostenimiento de ese saco gestacional hasta las 12 semanas, que se hace cargo después la placenta. Asimismo, vamos a tener también que la vagina también es un conducto, ¿no?, muscular, ¿sí? Es elástico, comunica pues la parte del introito vaginal, o sea, la parte externa, hacia el cuello uterino, y a través de una abertura llamada orificio vaginal, ¿no? Su función, obviamente, su función es recibir, ¿no?, el semen durante la relación sexual, y a través de ella se sabe que va hacia, ¿no?, también va a producir el conducto, obviamente, como para que se produzca el parto. Así es. Entonces vamos a ver que la vagina, obviamente, son 2 pliegues, ¿no?, de mucosa, que su conducto, que es 2 líneas virtuales, que después se hace real cuando obviamente se produce la copulación, ¿no? Obviamente cuando ya comienzan a tener relaciones, ese espacio que es virtual se hace real, y obviamente que es netamente para la copulación y para el parto, obviamente cuando se realiza pues el trabajo de parto. La parte vulvar, que viene a ser la parte externa, también corresponde parte de los órganos genitales externos, y que también existen modificaciones y cambios con las hormonas, y esto obviamente se produce con el agrandamiento de los labios menores y oscurecimiento de los labios menores y mayores, y la aparición también de vello pubiano, o lo que se llama también el monte de Venus. Asimismo, también vamos a ver una diferenciación, ¿no?, ya mayor con respecto a los labios mayores y menores. Vamos a ver también la diferenciación con respecto a lo que es el meato urinario y el capuchón del clítoris, ¿no?, estimulados obviamente, ¿no?, por las hormonas respectivas, que son los estrógenos, y también vamos a ver pues la aparición, pues obviamente ya un poquito ya más evidente de lo que es la parte de la ventana o el introito vaginal, que viene a ser el himen. Entonces, estos cambios obviamente son, como les mencionaba, productos de la aparición de las hormonas no sexuales, como la LH y la FSH. Y asimismo, como tenemos un sistema reproductor femenino, tenemos un sistema reproductor masculino. Y en el sistema reproductor masculino, obviamente, también tenemos ciertos cambios, ¿no? Y generalmente, obviamente, va a haber ciertos conductos y glándulas que van a aparecer
y que van a producir pues, ciertas secreciones, no producto de los estímulos no hormonales. Y vamos a ver, pues, obviamente, que el primer estímulo, lo más importante, la glándula más importante, obviamente, viene a ser, ¿no? Las dos glándulas, vienen a ser dos gónadas masculinas, definitivamente ubicadas, ¿no? Fuera de la cavidad abdominal y por dentro de la cavidad escrotal, protegidos por una bolsa y piel gruesa, ¿no? Y revestido, pues, de capas, ¿no? Con la característica de producir testosteronas, las cuales forman, ¿no? Las células sexuales masculinas. Y estas células sexuales masculinas son los espermatozoides. Entonces, obviamente que los testículos vienen a ser, pues, ¿no? Las cuales mantienen la temperatura aproximadamente entre 1 o 4 centígrados menos que el resto del cuerpo, ¿sí? Lo que es óptimo para un desarrollo de los espermatozoides. Asimismo, vemos el epidídimo, que viene a ser prácticamente un conducto, ¿sí? Que es un tubo muy enrollado, situado por encima del testículo, ¿sí? En el cual se almacena y se maduran los espermatozoides, adquiriendo movilidad y estructura definitiva. También, y esto se conecta con los conductos deferentes, que son dos conductos que transportan los espermatozoides y son los conductos que se realizan con Ya, listo. Ok, entonces vamos a ver el sistema reproductor femenino configurando lo importante que es los testículos, ¿sí? Está cubierto, que es obviamente en un inicio intraabdominal y se hace en el estado fetal y se hace extraabdominal, obviamente, en el desarrollo de la evolución también del feto, ¿no? Y que en la niñez, en la infancia, obviamente está cubierto por una bolsa que es el escroto, para que le mantenga, obviamente, una temperatura 1 a 4 grados menos de la temperatura corporal normal. El epidídimo viene a ser unos conductos que están enrollados por arriba del testículo como una coronita, en la cual es donde se almacena y maduran los espermatozoides. El conducto deferente, como les mencionaba, creo que ahí me di cuenta recién que se fue el internet, el conducto deferente es el conducto, ¿no? Que transporta los espermatozoides y es el conducto en el cual nosotros llegamos para la ligadura o la famosa vasectomía, ¿no? En la cual solamente se oblitera y se liga esos conductos, obviamente, para evitar el paso. Y eso, que son los encargados, obviamente, el transporte de los espermatozoides, ¿no? Desde el epidídimo hasta los conductos diferentes y de alguna forma eyaculatoria y hacia la uretra, ¿sí? Tenemos también las vesículas biseminales, que son dos estructuras que producen y secretan líquido, que forman parte y que aportan sustancias nutritivas a los espermatozoides. Ok. Luego tenemos también la próstata, que es una estructura que está en la parte posterior y por arriba de la uretra, y por debajo de la uretra. La uretra pasa por arriba de la próstata. Y entonces, obviamente, una estructura que produce una secreción que contribuye, obviamente, el líquido prostático a la movilización para la expulsión, obviamente, más densa y cargada de los espermatozoides. Entonces vamos a ver también que la uretra obviamente viene a ser el conducto, ¿no? Donde es el paso obviamente de la orina y también por el conducto deferente, ¿no? Pasa hacia la uretra los espermatozoides. Y el pene, que es un órgano ubicado fuera de la cavidad abdominal, recubierto por un repliegue de piel, ¿no? Que se llama prepucio, ¿no? Que en su parte externa recibe el nombre de glande. Y la unión entre los cuerpos cavernosos y el glande viene a ser el surco balano prepucial, que tiene las funciones, obviamente, para eliminar la micción y también depositar el semen o los espermatozoides y hacer la copulación respectiva con la vagina. Entonces, vamos a ver que estas células sexuales, ¿no? Estas células sexuales, que son células, ¿no? especializadas para la reproducción, obviamente también llamado gametos, viene a ser el ovocito, y
también del espermatozoide. Y cada uno con sus características, ¿no? Obviamente, cada uno con sus ciertas características que vamos a ver que el espermatozoide obviamente tiene una forma alargada, ¿no? Que tiene un tamaño 500 veces más pequeño que el ovocito, posee obviamente un cuerpo, ¿no? Un cuello y una cola, en la cual la cola lo usa como aparato para movilizarse, ¿no? Y que ayuda al proceso de la formación de los espermatozoides y comienza en la pubertad y termina con la muerte. O sea, no es a diferencia del ovocito. Entonces, el espermatozoide prácticamente se produce y nunca termina de producirse, salvo que exista alguna noxa o una patología testicular, ¿no? Luego, para poder desplazarse, usa pues es como ayuda su cola para llegar al ovocito y poder fecundarla. Las características del ovocito, obviamente, es de forma esférica, a diferencia del espermatozoide, que es de forma alargada, ¿no? Es 500 veces más grande, obviamente, que el espermatozoide, ¿no? Se forma en el ovario, ¿no? Sirve para nutrir el futuro embrión, ¿no? La trompa de falopio sirve como conducto y obviamente con su peritaltismo tubárico, obviamente impulsa y hace que el huevo cigoto fecundado, obviamente, no se transporte y llegue hasta la parte del útero en la parte endometrial. Este proceso de formación de los ovocitos comienza antes de nacer, definitivamente antes de nacer, y obviamente comienzan a disminuir en el transcurso conforme vaya pasando la edad, ¿no? Se forma antes de nacer y madura con la pubertad, ¿no? Este ovocito se libera y es decir, obviamente sale del ovario hacia la trompa de falopio para producir, ¿no? Si en caso no es fecundado, ¿no? Cae y se descama junto con la menstruación, y si en caso es fecundado, obviamente, este huevo cigoto viaja y se implanta en el endometrio. Asimismo, en espera de 24 horas, si no llega el espermatozoide, el ovocito muere. La verdad que hay un error, chicos, a 72 horas, ¿ya? A 72 horas. El óvulo, y tanto el óvulo como el espermatozoide tienen 72 horas de espera. Si en caso de 72 horas no se produce una fecundación, obviamente ambos ya desaparecen, ¿no? Ya no tienen ninguna función. Entonces, vamos a ver, ya hemos conversado de los caracteres secundarios, obviamente. No va a haber ciertos caracteres secundarios femeninos y masculinos, obviamente, bastante conocidos por ustedes, ¿no? Y que va a ir acorde a los cambios físicos que presenta la paciente, ¿no? Obviamente que vamos a ver transpiración, ¿no? Va a haber cambios, pues, hormonales, tanto en la sudoración, aparición en la paciente femenina, de la cintura, en las caderas. Va a haber aparición de vellos en el pubis y en las axilas, crecimiento en las mamas, crecimiento y maduración, ¿no? De los caracteres sexuales secundarios y la función de los ovarios y el útero. Pero recuerden que acá vamos a ver también una evolución de las mamas. Vamos a ver que antes de la menarquia es la primera menstruación, vamos a ver que antes de que precede la axilarquia, la pubarquia, de la menarquia, vamos a ver que va a preceder la telarquia. Entonces, la telarquia precede la menarquia. Entonces, vamos a ver ahí los cambios puberales de la mama, obviamente, para poder saber en qué momento, obviamente, va a haber menstruación. No va a haber menarquia, es que no existe modificaciones o aparición en las mamas. Entonces, el examen mamario para el ginecostete es muy importante en las niñas porque podemos predecir, obviamente, si es una aparición precoz para descartar problemas hipotalámicos o ¿no? de pubertad precoz, ¿no? O si son telarquias o aparición de mamas aisladas, o simplemente es una aparición de la mama producto de su edad y que obviamente consecuente posteriormente puede menstruar. Entonces la aparición de botón mamario o la aparición de la telarquia, que es el botón mamario, a los 9, 10 años, obviamente me indica que ya la función de las gonadotropinas a nivel hipotalámica ya se están liberando y que posteriormente va a llegar la menstruación, ¿no? Entonces ese es un aviso para nosotros, un signo clínico importante.
Y ahí vamos a ver los estadios famosos, el famoso estadio de Tanner, tanto para el hombre y para la mujer. En el varón también va a haber transpiración, obviamente, va a haber ensanchamiento del tórax, va a haber unos cambios físicos, aumento de la masa magra, ¿no? Va a haber vellos en el pubis, en las axilas, cambio de voz, crecimiento del pene y un crecimiento y maduración de las funciones de los testículos, ¿no? Y obviamente de los cambios secundarios va a haber aumento de la estatura en las mujeres, desarrollo de las mamas, ¿no? Aparición de vellos en el pubis, en las axilas, cambios en la voz, mayor desarrollo de los genitales, acumulación de grasa en las caderas y mulos y también aparición de acné. En el varón también aumento de estaturas, ensanchamiento pues, de los hombros, aumento de la masa muscular, como lo hemos mencionado, aparición del vello en cara, pubis y axilas, cambio en la voz, ¿no? Mayor desarrollo de los genitales y también aparición de acné. Y acá vamos a ver rápidamente lo que es el estadio de Tanner, que es muy importante, tanto para el desarrollo mamario, que es muy importante, y el desarrollo no, pubiano en el varón. Pero el desarrollo mamario, nosotros lo que más encontramos, obviamente, es el brote del botón, famoso botón mamario. Pregunta de examen, chicos, estadio 2, ¿ya? Entonces, obviamente, vamos a ver un estadio 1, donde es planito. Estadio 2, aparece un pequeño botón reto areolar pequeño, que a veces la paciente, las niñas dicen 9 añitos, juego y me dio un pelotazo, me duele. O le apareció una bolita que puede ser unilateral o bilateral. Y obviamente acuden a la consulta porque la madre se asusta y piensa que es un tumor, ¿no? Pero nosotros lo tocamos y obviamente que las niñitas a veces se soban, pueden haber, ¿no? ¿Cierto? Puede preocupar a los padres pensando que es otra cosa, pero no, prácticamente es la influencia hormonal, ¿no? Es el despertar del hipotálamo que ya está segregando sus hormonas y obviamente comienza a ver el crecimiento de, ¿no? El botón mamario, ¿sí? Entonces, recuerden, estadio 2. Vamos a ver que el estadio 3 comienza a crecer un poquito más las mamas y es como si fuera una mama adulta pero pequeñita. Así es. Las mismas características de una mama adulta que es un estadio Tanner 5. Recuerden, chicos, una mama adulta es Tanner 5. ¿No? Y un estadio de una mama adulta pero pequeñita con las mismas características es un Tanner 3. Y el siguiente estadio viene a ser el 4, que viene a ser la mama de doble contorno. Es prácticamente una mama se hace un doble contorno. La parte de la glándula mamaria crece y también se eleva como si fuera otra glándula, otra formación a nivel de la areola y del pezón, con lo que le dice la de doble contorno, ¿sí? Es como si colocaras una circunferencia abajo y por arriba otra circunferencia más pequeña. Dos circunferencias, una grande y una pequeña. Esa es la famosa, ¿no? Es mama de doble contorno, y es el estadio Tanner 4, para que después las dos se junten y formen una mama de mayor tamaño, que es el estadio. Bien. Entonces, esto es una es muy importante que nosotros hacemos el examen físico. Obviamente podemos ver en qué momento ya la paciente ya puede menstruar. Si vemos un Tanner 2, obviamente esa paciente ya va a menstruar en el transcurso de 1 año o máximo 2 años, pero al menos ya sé que sus hormonas secundarias ya se están liberando. Así es, ¿no? Pero si vemos un Tanner 2 en una paciente de 4 o 5 años, entonces estamos, obviamente, que es por estímulo hormonal y tenemos que evitar qué cosa está pasando, por qué se está generando esa estimulación y descartar tumores psicoficiarios, tumores hipotalámicos o aislados, ¿no? Ver qué cosa pasa. De repente se está tomándose los anticonceptivos de la mamá, que como son como caramelitos, está jugando, se está estimulando, obviamente, o está tomando, a veces la mamá tiene su puesto de venta de desayunos, le está dando leche de soya todos los días y también le estimula. Entonces, obviamente, hay que ver, ¿no? Y también mucho genera también los factores externos donde vive, también que pueda producir la liberación de ciertas hormonas. Entonces, hay que investigar bien. Lo importante es que tenemos que averiguar bien para tratar de bloquear y evitar, pues, que su talla también no se acorte. El desarrollo del vello pubiano también, obviamente, estadio Tanner 1, ligera vellosidad infantil, ¿no? Prácticamente es planito. En el estadio 2 es donde el preadolescente, sobre todo el papá, o si tiene mucha confianza cuando le pregunta, ¿no? Lo que le dicen la famosa pelucita, ¿ya? Ese es el estadio Tanner 2, ligero, escaso, vellito, aislado, de forma irregular, como si fuera un calvito en la parte genital. ¿Ya? El estadio 3 ya se va pronunciando, ¿no? Tanto como para la mujer como para el hombre, se va
se va pronunciando, obviamente, el vellito, pero el vello, a diferencia del varón, el vello de la mujer es triangular, ¿sí? Es de forma triangular y de allí se va haciendo más espeso, ¿sí? Se va haciendo más rizado y obviamente va aumentando en tamaño según el estadio de Tanner con respecto al vello pubiano, pero recuerden que eso no es muy patognomónico, porque generalmente eso va a depender mucho de la raza, ¿no? El crecimiento de vello, porque generalmente si tiene un estadio de mama de estadio Tanner 5 y un estadio de Tanner vello pubiano 5, no, generalmente no se relaciona. Y el hecho que no tengan diferencias, que parezca que tenga un Tanner 3 de vello pubiano con un Tanner 5 de mama, no lo hace patológico. Simplemente son características diferentes. Por eso que lo que generalmente nos menciona para nosotros en la parte ¿no? de crecimiento y desarrollo, cambios puberales, pubertad, es el estadio de Tanner de las mamas. ¿Sí? Y también así como hay de mujer, también hay un estadio de Tanner de varón. ¿Sí? Y obviamente con las mismas características, ¿no? Parecidas a la mujer. Vamos a ver estadio Tanner 1, ¿no? O el G1 que le llaman también, que el gónada 1. Vamos a ver un pene, ¿no? Escroto infantil, pequeñito, a veces hasta umbilicado se puede decir, ¿no? Son los pequeñitos, a veces vienen así, y eso también va a depender entre raza y raza, pero generalmente son pequeñitos, una bolsa bastante umbilical, un penecito bastante umbilicado, ¿no? Pequeños. El estadio de Tanner 2, un G2, vamos a ver que ya comienza a sobresalir ligeramente un agrandamiento del escroto y los testículos, ¿no? La piel escrotal se vuelve más roja, adelgazada y arrugada, y el pene no tiene ningún agrandamiento muy significante. Entonces recuerden que en el Tanner 2 o en el G2 el varón, ¿no? Crece más la parte escrotal y el penecito sigue quedándose pequeño, hasta a veces umbilicado, y a veces uno piensa, ¿no? Que tiene pene pequeño, obviamente, porque como crece mucho la bolsita, el pene se retrae. En el G3, obviamente, a ver, ahí sí, hay una sobresale el pene y prácticamente se hace una simetría en lo que es el pene y la parte escrotal, ¿no? El 3, en el 5 se parecen bastante, simplemente que en el 3 es más pequeñito, simétrico pero pequeño, en el 5 es ya de una característica adulta, ¿no? Y simétrica. En el 4 prácticamente hay aumento del tamaño del pene, con crecimiento del diámetro del desarrollo del glande. Ahí sí vamos a ver una aparición de un glande, obviamente, con las diferentes características y tamaños de acuerdo a la raza, ¿no? Con el diámetro de desarrollo del glande, que continúa con el agrandamiento del testículo y el escroto y aumento de la pigmentación de la piel. Entonces, la aparición del glande y que va a quedar allí prácticamente en el estadio 4. El vello pubiano también, como les mencioné, con respecto al tal de mujer, sí, el vello pubiano del varón, obviamente va a depender de raza y raza, pero el vello pubiano es romboideo, ¿sí? Empieza de la parte de la línea alba prácticamente, ¿sí? Infraumbilical, ¿sí? Empieza el rombo de allí y obviamente en la parte genital, ¿no? En la parte del suprapúbica. Asimismo, vamos a ver las características secundarias, obviamente que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y también lo que vamos a ver es el desarrollo afectivo conectivo, que es muy importante en esta parte puberal, ¿no? Donde entra pues la parte biológica, la parte fisiológica, la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, donde interviene bastante la memoria y el pensamiento, en la cual se enriquece y amplían, obviamente comienzan a expandirse, comienzan a investigar, a experimentar, relacionan ideas, sacan conclusiones, viven emociones intensas, variables y diversas, obviamente de muchas formas, ¿no? Por eso que hay que saber canalizar ese desarrollo cognitivo afectivo, porque obviamente también puede entrar la agresividad, ¿no? Obviamente la rebeldía, testarudez, vergüenza, ¿no? A veces el adolescente piensa que sabe todo, pero a veces no es así, ¿no? Y tenemos que tratar de guiarlo y formarlo, obviamente. En el desarrollo social, obviamente ya vemos, hay muchos tipos, hay pacientes que son más extrovertidos, otros no, ¿no? A veces se hacen, a veces cierta repulsión al sexo opuesto, pero comienzan a madurar ya, ¿no? Psicológicamente, y obviamente, pues, ya se hacen un poquito más sociables, ¿no? Consecuencias, obviamente,
que puedan necesitar ayuda psicológica, generalmente antes, pues obviamente decía, ¿no? Que no necesitamos psicólogos, pero ahora como han avanzado tantas cosas, tenemos mucho internet y obviamente que los jóvenes, adolescentes, niños están predispuestos a mucha mala información, ¿no? Vamos a ver, pues obviamente, cambios, ¿no? Que pueden existir, ¿no? La autoimagen es muy importante, los cambios bruscos de ánimo, la inseguridad, la vergüenza, el despertar sexual, obviamente son temas que a veces el adolescente no lo toca o simplemente, como a veces los padres generalmente están trabajando ambos, ya no es que a veces mamá se quedaba en casa, se quedaba con los niños y bueno, y ahora no, a veces generalmente ahora todos trabajan, ¿no? Y ese es el niño trata de buscar ciertas informaciones y a veces de manera negativa y obviamente pues se malinforma y puede caer pues en ciertas inseguridades, ¿no? Entonces, vamos a ver que las necesidades del paciente puber, obviamente, no varía conforme a la edad, porque a veces llega un momento que ya generalmente muchas púberes ya a veces eligen, no comen igual, a veces escogen su comida, ya no comen, a veces el varón sí comienza a comer de todo, pero ya a veces cuando hay interrelación ya social, emocional, obviamente los hábitos comienzan a cambiar, ¿no? Entonces vamos a ver que las necesidades del puber obviamente son normas claras, firmes y afectuosas que se regulen y se contengan con sus comportamientos emocionales, ¿no? Y para eso obviamente tiene que haber pues, cierta consejería en la parte, en casa, los padres, en la parte del colegio, y puede tener, pues, algunos pueden, o la gran mayoría, a veces pueden tener hasta ayuda psicológica profesional, puesto que a veces, obviamente, en el tiempo de pandemia ha habido pues, ha aumentado mucho en lo que es el encierro, prácticamente se han sentido aislados, encerrados. O sea, obviamente también el intercambio, había una necesidad pues de un intercambio físico, contacto con los amigos, jugar, y a veces eso lo ha llevado a lo que es la obesidad. Cuando han salido después de la pandemia se han encontrado gordos, han tenido depresión, y la depresión en sí, producto de que no se contactan, ¿no? Bien con sus demás compañeros o con la familia. Entonces eso ha llevado a que todo esto, ¿no? Se altere pues, en la parte emocional, ¿no? Del puber adolescente. Entonces vamos a ver pues que en la parte de la pubertad, obviamente viendo todo esto, vamos a ver ciertas patologías que ¿se ve la lámina, chicos? No, No se ve. Ah, ok. Listo, listo, listo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Menos mal, tengo que preguntar porque a veces nos coloca y no se ve. Listo. Ahora sí se ve, ¿no, chicos? Sí. Perfecto, listo. Ahora sí se ve. Listo. Entonces vamos a ver eh, ¿no? Las patologías que hemos visto ya prácticamente de un paciente que fisiológicamente entra a su adolescencia y su pubertad producto de una liberación de GnRH producido por el hipotálamo, estimulando la hipófisis anterior con la respectiva liberación de LH, FSH, ¿no? Yendo esta FSH hacia el órgano blanco, ¿no? De la gónada femenina, que es el ovario, ¿no? Y el FSH estimula la producción de la secreción de estrógenos para que este estrógeno estimule la producción, la secreción de endometrio. La LH, que son pulsos que entran después en un segundo tiempo para, obviamente, también producir la eclosión, estimular, ¿no? El ovario para producir la eclosión del folículo dominante, con la consecuente producción del óvulo para que sea fecundado y, obviamente, este LH sea la hormona que va a facilitar y va a proteger que huevo cigoto se implante adecuadamente y produzca su desarrollo hasta las 12 semanas. Si en caso, obviamente, no existe fecundación, simplemente va a ayudar a lo que es la descamación y la menstruación. Así es. En el varón, obviamente, la LH va a producir el aumento de la testosterona para que, obviamente, pueda producirse la producción de espermatozoides. Pero en esta parte, en este pequeño resumen que hemos hecho de pubertad, ¿no? Hay patologías que se encuentran dentro de esto, lo que es la famosa pubertad precoz, que lo han escuchado y que ya clínicamente les he mencionado cómo se puede detectar, y la pubertad retrasada, que viene a ser aquellas pacientes que no tienen características secundarias, o sea, tiene 16 años, pues está planita. Y a veces los mismos compañeros son muy
malo, se puede decir, muy, muy agresivo, a veces para fastidiar a los compañeritos, ¿no? Ve un compañerito gordito, lo están fastidiando, ¿no? Ve un compañerito flaco, lo está fastidiando, un compañero es ¿no? Y eso retrae, pues, ¿no? A los pacientes. Y a veces, pues, comienzan a usar polos holgados, poleras, y a veces los papás no se dan cuenta. Y entonces, y eso obviamente lleva a ciertos cambios en el paciente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la famosa precocidad sexual. ¿Y qué vamos a ver? Obviamente vamos a describir ciertos eventos fisiopatológicos de acuerdo a lo que estamos conversando, de la que es la pubertad precoz. Vamos a distinguir, ¿no? A grosso modo, un cuadro clínico para elaborar, ¿no? Un diagnóstico y derivar oportunamente, obviamente, a la especialidad correspondiente el caso, ¿no? Entonces vamos a ver esta precocidad sexual, quiere decir precoz, ¿no? O sea, está adelantado. Está adelantado. Entonces vamos a ver, obviamente acá tenemos una aparición de características sexuales secundarias antes de los 8 años, ¿no? Y en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años, ¿sí? De edad. Entonces recuerden que ya cuando aparezca botón mamario después de los 8 años, nosotros ya lo consideramos normal. Ya no hace falta que vaya el endocrino y que el endocrino le ponga sus antagonistas de la GnRH, y no, ya se considera prácticamente, porque obviamente en los congresos mundiales, obviamente de ginecología infantil-juvenil y de obstetricia y ginecología, ya se llevó a ese consenso, ¿no? Que prácticamente la menarquia ya prácticamente es normal a partir ya después de los 8 años. Entonces vamos a ver en la que es precocidad sexual, obviamente involucra ciertas agentes, ¿no? En las cuales vemos la pubertad precoz, ¿no? La pseudopubertad precoz y las variantes incompletas, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, telarquía prematura, lo que les mencionaba, ¿no? Apareció un botoncito mamario debido a investigar qué pasó, ¿no? Pubarquia, adrenarquia prematura, vemos que tiene vellito, ¿no? O sea, ¿no? Y vemos qué pasó, ¿no? Menarquia prematura y la ginecomastia puberal, ¿no? Que son variantes incompletas, obviamente incluidas dentro de la precocidad sexual, ¿no? Y también la pubertad precoz, pregunta examen, vamos a tener también ciertas definiciones, o sea, también se le puede llamar como pubertad precoz central, también se le puede llamar como pubertad precoz verdadera, también se le puede llamar como precocidad sexual dependiente de GnRH, una pubertad precoz completa. Asimismo, esta parte de la pubertad precoz tiene obviamente cambios, ¿no? Tiene ciertas características, donde vamos a ver un desarrollo prematuro antes de los 8 años de las características sexuales secundarias acordes al sexo genético, ¿no? Si es varón, no va a haber agranamiento, pues obviamente en la parte testicular, y si es mujer, obviamente va a haber mamas, ¿no? Y cambios diferenciales en la parte de genitales externos, e inclusive hasta puede haber sangrado, ¿no? Como una menarquia adelantada, ¿no? Entonces, obviamente que todo esto se debe a una activación, como ya le estoy diciendo, hasta el cansancio, una activación prematura de lo que es el eje vertical, que es el eje hipotálamo, con la producción de GnRH, ¿no? Hacia el hipófisis anterior, que es la liberación de LH y FSH, y con la respuesta a las gónadas, en este caso el ovario, con la liberación de LH y FSH, ¿no? Y en la parte testicular en el varón, con la liberación de la LH y la testosterona, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a ver pues que un gran grupo de ellos va a ser de una causa idiopática, y generalmente un gran grupo de ellos, prácticamente un 95% de ellos no se sabe cuál es la causa, pero dentro de ese 5%, obviamente que tenemos que descartar los tumores hipotálamo hipoficiarios, ¿no? Y tenemos que descartar, ¿no? Causas exógenas, ¿no? Que puedan producir este tipo de patología. En los niños, cuando es varón, generalmente la causa es bastante identificable, porque en el varón, obviamente, si vemos una pubertad adelantada, algo está pasando. Generalmente 50% no estamos identificando que es causa de, ¿no? Y a veces en los varoncitos hemos encontrado tumores embrionarios. Entonces, vamos a ver las causas en la pubertad precoz, ¿sí? En la pubertad precoz, vamos a ver las causas, una gran parte es idiopática, y dentro de esa pequeña parte, ¿no? Vamos a ver orgánica y secundaria. Y dentro, obviamente, de ellos, vamos a ver la parte neurogénica, que es la más importante, obviamente, porque ahí está el eje vertical, el principal eje vertical, y que es, ¿no? Y que es causa y respuesta del feedback que hace, ¿no?
obviamente. Y es neurogénica. Vamos a ver los tumores del sistema nervioso central, los quites adenoideos, hidrocefalia, procesos inflamatorios infecciosos, postraumáticos, edema cerebral. En otras palabras, todo cuerpo extraño cerebral que pueda producir aumento de la presión intracraneana. Así es. Entonces, todo eso obviamente va a producir aumento. Y ese aumento va a producir cierta compresión que puede estimular, obviamente, ¿no? El hipotálamo, pues, el hipotálamo sobre todo, ¿no? Y hipófisis. Entonces, también va a haber complicación del tratamiento tardío o incompleto de la pseudopubertad precoz, ¿no? Que puede, obviamente, originar, ¿no? Una pubertad precoz. Vamos a ver, dentro de ellos, una idiopática, ¿no? Que es desconocida y siempre también como aumento de la presión intracraneal que van a bloquear los mecanismos inhibitorios. A veces las amartomas hipotalámicos son tejidos nerviosos ectópicos de neuronas productoras de GNRH, que son tumores prácticamente no hipotalámicos, y que generan pulsos de GNRH accesorios, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, meningoencefalitis, astrocitomas y secundario hipotiroidismo presente en un 50% de los niños, ¿no? Con pubertad precoz, ¿no? También recuerden que ciertos grupos de niños que tengan pubertad precoz están asociadas a hipotiroidismo. Porque el hipotiroidismo obviamente hay aumento de grasa, ¿no? O sea, supuestamente niños son obesos, ¿no? Acumulan grasa y obviamente que va a crear cierta aparición de mamas, ¿no? Y a veces hace generar una pseudopubertad precoz porque tiene mamas, pero es porque está gordito, está grasoso. Entonces, en el huésped va a haber de 10 a 20 veces más frecuente en el sexo femenino definitivamente, puede presentarse a cualquier edad y en los casos más severos es en los ambos sexos dentro de los 2 y 4 años. En la etapa clínica ya prácticamente les he mencionado y obviamente va a haber cambios puberales que ocurren no con la misma secuencia que en la pubertad normal, simplemente que adelantada. Y vamos a ver, pues, obviamente, que en la etapa clínica, vamos a ver, obviamente, es bastante raro ver, pues, una niñita pues, que tenga, pues, 7 años y que tenga vello púbico, ¿no? Obviamente que eso no es normal, definitivamente. O que tengas una niñita, ¿no? Que de 4 añitos la estás bañando y que tenga, pues, una mama más grande que la otra, ¿no? Otro está planito y en otro sí tiene una mama. Entonces también esas cositas, obviamente que hay que diferenciar. Sobre todo el crecimiento mamario, ¿no? Que va a ser lo más evidente, ¿no? Algo muy raro son la presencia de vello púbico precoz, pero que también, obviamente, o si no, también van a haber pues una maduración vulvar, ¿no? Va a haber una vulva que no está de acuerdo a la edad, ¿no? Y en estos pacientes también va a haber acúmulo de grasa, va a haber pues un sangrado vaginal de forma irregular, a veces no se dan cuenta, ¿no? Porque a veces le cuida la empleada solamente le cambia de pañal, no revisa su caquita, no lo revisa, simplemente cambia de pañal, la limpia y se va. Y a veces hay ciertos manchaditos de rasgos de sangrecita, ¿no? Son ciclos anovulatorios, sangrados irregulares, ¿no? Y obviamente si eso progresa, obviamente puede llegar a la ovulación y una fertilidad potencial, ¿no? Y en el varón, obviamente que también va a haber ciertas evidencias, obviamente, de crecimiento testicular bilateral, va a haber pigmentación de escroto, ¿no? Vello púbico, va a haber aumento de la masa magra, aumento del volumen y longitud de pene, ¿no? Aumento de testículo, vello corporal, erecciones frecuentes y obviamente la producción de espermatozoides, que es prácticamente lo normal que puede ocasionar si es que obviamente esto progresa. En la etapa clínica, obviamente, el incremento normal de la velocidad de crecimiento, porque es un paciente, obviamente, que está creciendo normalmente. Un paciente que crece normalmente y en el transcurso se detiene. ¿Sí? Porque estos pacientes, los infantes, tienen un control de crecimiento y desarrollo. Pero llega un momento en que se detiene y ya no crece, y obviamente, y se hace una talla baja, como que se detiene. ¿Por qué? Porque si no se controla esta parte de la pubertad precoz, como le mencionaba, ¿no? Comienza a producirse la hormona de crecimiento, pero no para que no crezca, sino que ya llegó no su pequeño estirón, sino que comienza a intervenir sobre los cartílagos de crecimiento y comienza a osificar los cartílagos de crecimiento. En vez de producir el estirón, osifica. Y obviamente que el crecimiento ya se hace lento, ¿no? en estos pacientes. Entonces, recuerden que detectar precozmente, ¿no? O tener la sospecha
de estos pacientes no debe ser derivada de una forma adecuada para tratar de evaluarlos. También vemos que en la etapa clínica de estos tipos de pacientes va a haber problemas emocionales y conductas leves, ¿no? Problemas emocionales y obviamente que puede generar múltiples respuestas, desde la depresión hasta la agresividad, vergüenza, inseguridad, ¿sí? Va a haber talla alta, crecimiento mamario, retracción social. Ansiedad y depresión, no exhiben incremento de sexualidad, va a haber sujetos de abuso sexual y función sexual y reproductiva adulta generalmente no se altera en ese tipo de pacientes. El diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente el interrogatorio es con los padres, ¿no? Más es con los padres y después el examen físico ya se hace con el niño o la niña. A ver datos perinatales, cómo nació, cuál fue su, ¿no? Hay veces hay pacientes que tienen cierta, han tenido cierta trauma en el parto y hacen cierta hipoxia, ¿sí? ¿No? Y a veces no lo manifiestan y a veces eso puede ocasionar posteriormente problemas de pubertad. Entonces, datos perinatales, edad de inicio de la pubertad en la familia y tratamiento con hormonas o anabólicos esteroides, ¿no? Gracias. Exploración física, básico en todo niño o niña, talla y peso. Y vemos el cálculo de la velocidad de crecimiento. Los estadios de Tanner, definitivamente, chicos, es importante para ver y generar, obviamente, un diagnóstico de maduración sexual. El hipotiroidismo poco severo, ¿no? O de larga duración, descartar. Y los tumores abdominales o pélvicos, que son los tumores embrionarios que pueden generar hormonas femeninas o no, que puedan ocasionar, obviamente, cambios en el paciente. Parte de este diagnóstico es un diagnóstico prácticamente clínico y físico. O también nos ayuda, ¿no? El diagnóstico, obviamente, radiográfico. El diagnóstico radiográfico, sobre todo para ver edad ósea, ¿no? Si tiene aumento de las mamas, ¿no? A los 9 años, una mama, no debería yo esperar un Tanner 2 todavía, ¿no? No menstrua, un Tanner 2. Pero si veo que tiene un Tanner 5 y la mamá me lo trae porque recién se da cuenta que tiene un Tanner 5, porque dice que ella nunca la baña la empleada, y se encuentra que tiene mamá, pues obviamente dice, uy, caramba, estas mamas son, pues, bravo, tiene mamas grandes. ¿Qué pasó? Y obviamente pedimos, ¿no? Lo que es la famosa edad ósea, ¿no? Para iniciar un tratamiento, pedimos la edad ósea. Hay que ver qué ha pasado, ¿no? Valorar resultados del tratamiento también, de edad ósea, ¿no? Una radiografía simple, ¿no? De muñeca o de codo, que es muy importante, ¿no? Hacer seguimiento cada 6 meses. También tenemos radiografía simple de cráneo anterior, posterior y lateral, obviamente para ver problemas de tumores, sobre todo los problemas de silla turca, que ahí es donde está, pues se sienta, ¿no? En la parte del hipotálamo, ¿sí? Para ver si hay tumores intracraneales, calcificaciones, y las tomografías y resonancias magnéticas con contraste nos ayudan bastante para esa parte cerebral. El ultrasonido es muy importante también. ¿Por qué? Porque si yo veo una niña que todavía no menstrua, obviamente que estoy viendo un útero cilíndrico, ¿no? Donde tu cuello es 2/3 de cuello y 1/3 de cuerpo. Recuerden eso, chicos. Y en la paciente vea que es puber, no se invierte, donde 2/3 es cuerpo, fondo y cuerpo 2/3 y cuello 1/3, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Y las prepúberes, el útero es de 4 centímetros, menor de 4 centímetros y es cilíndrico, ¿ya? Pero también podemos descartar, obviamente, problemas de tumores o sólidos o quísticos. Hay que también tener cuidado. Y para valorar una buena ecografía pélvica de una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, en este caso una niña, o de cualquier edad, pero no ha tenido relaciones sexuales, la ecografía indicada para ver aparato genital no reproductor es la ecografía pélvica. Y para realizar una ecografía pélvica, nosotros tenemos que decir a la paciente que tenga que miccione. Para esta micción, obviamente que el paciente tiene que juntar la orina, perdón, no micciones, no micciones. Para que no miccione, tiene que juntar, tener orina, como está pues, en la fotito, y esa vejiga, ese líquido, es un buen conductor
chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, listo. Entonces la ecografía pélvica debe tener, pues, obviamente, no debe haber micción para que junte vejiga. Esta vejiga llena de líquido o de orina, es un buen conductor de sonido y obviamente podemos diagnosticar tumores benignos o tumores sólidos, ¿no? Para poder graficar y poder identificar, pues, lo que es el ovario y el útero, ¿no? Entonces, a ver. Listo. Entonces, obviamente que la parte del diagnóstico, la información diagnóstica es de bastante utilidad, sobre todo el examen físico, el examen clínico, la entrevista con los padres, ¿no? Y después los exámenes auxiliares, sobre todo lo que es, ¿no? La edad ósea, y luego vemos, obviamente, las radiografías cerebrales y la resonancia y la tomografía con contraste, que es de bastante ayuda. Y dentro de la información diagnóstica de mucha utilidad, obviamente que esos valores ya los manejamos nosotros, y en este caso, ¿no? Junto con el endocrino, vemos que los valores prepuberales normales de testosterona es menores de 20 nanogramos y de estradiol menores de 8. Ya, mayores de eso, obviamente que tenemos que buscar la causa de qué está causando la producción de este tipo de hormonas, ¿no? Entonces, vamos a ver que nuestros objetivos para el tratamiento de esta pubertad precoz es detener o regresionar los síntomas, incluyendo sangrado menstrual si se presenta. ¿Sí? Así es. Entonces vamos, y por ende, al detener y detener, obviamente, la producción de la GnRH y de estas hormonas, obviamente vamos a obtener una talla final lo más cercano a la expectativa genética, ¿sí? Para que el crecimiento no se detenga. Y los desarrollos psiconeurológicos y sociales sean normales. Así es, porque si no, pues obviamente, va a tener muchas alteraciones, obviamente, sobre todo en su parte social, ¿no? Porque como les digo, pues, a veces los compañeritos son bien, no se miden con sus palabras, ¿no? O sea, son un poquito malos, agresivos cuando molestan a una persona. Tratamiento, entonces, si vemos un tumor, obviamente te consulta con el neurocirujano, endocrino, y obviamente va a haber una resección del tumor dependiendo de dónde se encuentre. ¿Sí? Si hay una hidrocefalia, tratar de colocar una válvula cerebral, una válvula peritoneal, ¿no? Tratar de evitar la presión intracraniana. Si hay amartomas, también obviamente el abordaje es quirúrgico, ¿no? En esta parte, si vemos que algo orgánico está produciendo ¿no? esa producción. Y obviamente, si vemos que no se encuentra una causa orgánica, pero vemos que está aumentado más de 20 nanogramos la testosterona y más de 8 nanogramos el estradiol, vamos a dar los análogos de la GnRH. Análogos son antagonistas, ¿no? Algo que me detenga, ¿no? Y generalmente damos, ¿no? Un tratamiento de elección de acción más potente y prolongada, ¿no? Que va a desensibilizar los gonadotrofitos y dejan de producir LH y FSH, ¿sí? Y esto es prácticamente el acetato de leuprolide y el acetato de triptolerina, ¿sí? Y también lo usamos, este fármaco lo usamos para muchos tratamientos. Obviamente, cáncer de próstata, queremos inhibir, que no produzca por testosterona, ¡pum!, lo inhibimos, ¿sí? Es un chip o una barrita que se pone, o una ampollita también que se pone subcutánea por debajo del ombliguito, y en las mujeres también tiene el mismo tratamiento. Pero también, acá es para inhibir, un inhibidor de la GnRH. Y también lo producimos en pacientes, obviamente, que tienen cáncer de mama, también utilizan en endometriosis severa, ¿no? Obviamente, para inhibir, pues, en otras palabras, lo lleva a una menopausia farmacológica. Así es, porque tú inhibes la GnRH y no produce nada. En una menopausia, ¿qué pasa? Ya no hay producción de FSH-LH, ya no hay estimulación, porque el ovario ya dejó de producir, ¿no? Ya no hay estrógeno, progesterona, entonces se produce una menopausia fisiológica. Pero si yo quiero inhibir arriba, producto de porque ¿no? Es una pubertad precoz, obviamente produjo una menopausia farmacológica prácticamente, inhibo, lo duermo. Y eso, este tratamiento, obviamente, que lo voy a utilizar con este tipo de pacientes, con el acetato de leuprolide, o el acetato de triptolerina, para tratar de inhibirlo, ¿no? De una forma trimestral o mensual, dependiendo de la aplicación o la concentración, y así, obviamente, tener éxito, pues, ¿no? Con el tratamiento, ¿no?
haciendo que las gonadotrofinas y las hormonas sexuales disminuyan y tener una talla final, ¿no? Que va a diferenciar entre los 8 y 14 centímetros a favor. El 90% de niños y niñas tratados alcanzan al final, ¿no? Una talla, de acuerdo a la talla genética. Hay regresimiento del crecimiento mamario, ¿no? Mía, del 2-3, así es, ¿no? Va a haber un regresamiento, una regresión. Hay desaparición, obviamente, de la menstruación, y hay una disminución del tamaño testicular, ovario y uterinos. Hay involución. Igual, una menopausia fisiológica, hay involución. Un útero que era de 8, una paciente de 60 años tiene un útero de 5, ¿no? Con unos ovarios en vez de 20 milímetros, 30 milímetros, un ovario de 10 milímetros, 12 milímetros, involutivo. Entonces, eso es lo que causa el tratamiento para tener un buen éxito, logro, y tratar de llegar, ¿no? A buen éxito ese tipo de tratamiento, ¿no? Así es. Entonces, al suspenderse el tratamiento, obviamente que vamos a suspenderlo a una edad, ¿no? Adecuada, donde va a haber, se suspende el medicamento, se activa el sistema vertical gen hipotálamo, hipófisis, ovario, y obviamente empieza la menarquia, reinicia los sangrados, obviamente, 28 y 18 meses, la testosterona también regresa a sus niveles normales, ¿no? Y obviamente que va a haber pues un buen lumen ovárico y en la pubertad precoz, ¿no? Obviamente. Vigilar, obviamente, la aparición de síndrome de ovario poliquísticos, pero bueno, esa es parte ya de los controles posteriores de una paciente puber o adolescente. Muy bien. Entonces, vamos a tener también una patología, ¿no? Que no es muy frecuente, que solamente lo quiero mencionar, que es el síndrome de McCune-Albright, ¿sí? Que prácticamente es una patología que se encuentra, que es una disfunción prácticamente endocrina, una disfunción endocrina, ¿no? Con pigmentación cutánea y displasia fibrosa esquelética, que se da, pues, ¿no? Que puede producir, obviamente, una disminución de la talla, ¿no? Obviamente, son pacientes pequeñas, ¿no? Donde va a haber un aumento, una hiperfusión autónoma de las glándulas, no solamente de las glándulas mamarias, sino de todas las glándulas, sobre todo, ¿no? La suprarrenal y todas las glándulas, causada por una mutación ¿no? de sentido erróneo del gen que codifica la subunidad alfa, ¿no? De genoma 5. Entonces, la proteína G estimula la formación de ADP cíclico y eso obviamente produce el aumento de la hiperfunción de muchas glándulas, no solamente de la mama, ¿no? El síndrome de McCune-Albright. Es muy raro, pero lo tomo como cultura general, así que no hay problema. Entonces, obviamente, que vamos a seguir con lo que es la pubertad precoz, independiente de las gonadotropinas, ¿no? Es una pubertad precoz, obviamente, que presenta y lo que llamamos la pseudo pubertad precoz, y que es bastante infrecuente en pacientes, ¿no? La pseudo pubertad precoz. Entonces, no es muy frecuente, es infrecuente, es autosómica dominante, transmitido de descendencia masculina, ¿no? Generalmente, y los signos de pubertad aparecen entre los 2 y 3 años de edad. Entonces, vamos a ver que en las causas en mujeres, obviamente, miren, va a haber las anomalías isosexuales y anomalías heterosexuales, y dentro de ellos, una causa muy rara es el síndrome de McCune-Albright, pseudopubertad precoz, quistes de ovarios autónomos, ¿sí? Tumores de ovario, tumor córtico suprarrenal feminizante y estrógenos exógenos, ¿no? Y uno de ellos es los anticonceptivos orales de la mama, y los otros, es como le mencionaba, ese caso de la paciente que siempre tomaba su leche de soya toda la vida, todos los años desde que nació, todo le daba leche de soya y bueno, tuvo estrógenos exógenos. Así es. Hay uno también, pero sí nunca me ha llegado, pero sí lo he visto solamente cuando estuve en la selva, la cocona, creo que era. Hay una fruta que en la selva. Aguaje, doctor. Aguaje, ese nombre, tu voz me pareció muy familiar, ¿ah? Tu voz, lo has dicho así con aguaje, lo has salido con tu acento y todo. Ya, aguaje. Sí, ¿eres de la selva? Sí. No. No, ya, entonces salió. Ok, sí, cuando hice trabajé 2 años en la selva, así que bueno, pues ahí el aguaje. Así es. Por eso que el aguaje lo relacionan mucho con cambio de voz y todo, y como que feminizan al selvático, ¿no? Al selvático. Tanto así que han creado un pueblo, dice, de puros homosexuales, como es este pueblo,
tabaloso. Ah, no, todavía tabaloso, seguro dice tabaloso, ¿no? Bueno, así es, el aguaje. Anomalías heterosexuales masculinizantes, en este caso en el varón, hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores de células suprarrenales, tumores ováricos, ¿no? Defectos de receptores de glucocorticoides y andrógenos exógenos. Recuerden, chicos, que el ovario es totipotencial, el testículo también es totipotencial. ¿Sí? Entonces pueden tener muchos cambios, genera muchos cambios, porque recuerden, como es totipotencial, tiene las 3 células endodérmicas, ¿sí? Las 3 capas, endo, meso y ecto. ¿Sí? Por eso que cuando encontramos tumores de ovarios embrionarios y que a veces despiertan en la adolescencia, muy raro, en la adultez, muy raro, ¿verdad? En la adultez tenemos los famosos teratomas, ¿no? Y los teratomas, obviamente, vienen a ser una alteración ovárica de las tres capas embrionarias, ecto, endo y meso. Por eso es que en los tumores de ovario de tipo teratoma encontramos dentro grasa, pelo, cabello, hueso, diente, encontramos dentro, por eso que el ovario es totipotencial, ¿no? Y bueno, pues encontramos todo eso. Y no son muy infrecuentes, se puede decir que uno mensual encontramos un teratoma en nuestro hospital. Pero imagínense en el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Que ves estos pacientes son bastante frecuentes. En la consulta general no es muy frecuente, y si lo vemos, lo detectamos y lo mandamos al instituto. ¿Ya? Entonces, es en mujer. En varones también vamos a encontrar, obviamente, ¿no? Anomalías también isosexuales y heterosexuales, pero con mucho más, con menos frecuencia, ¿no? Tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores córticos suprarrenales, tumores cerebrales de Leydig, pubertad precoz masculina, ¿no? Y generalmente familiar, tumores secretores de HCG. Recuerden que los tumores embrionarios pueden secretar ese tipo de hormonas, ¿no? Teratomas, andrógenos exógenos, tumores córticos suprarrenal feminizantes y estrógenos exógenos, ¿no? Justo tengo una paciente, mujer. Generalmente las hiperplasias suprarrenales congénitas, ¿no? Se asocian bastante, porque tienen bastante continuidad con lo que es el conducto de Müller, ¿no? Con el seno urogenital en las niñas. Quiere decir que las niñitas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita generalmente nacen con agenesia de vagina. Gracias. ¿No? En varones no he visto mucho en varones, pero puede haber cierta alteración también en la formación de las gónadas. Entonces, obviamente que vamos a ver que ahí los niveles basales de LH son prepuberales, son bajos. No existe una secreción pulsátil, pues por eso que es una secreción irregular, una pulsación irregular. La LH no responde a la estimulación de la GnRH, es independiente. Y la modulación hipotalámica cambia el mecanismo del desarrollo puberal hacia uno dependiente a gonadotropinas. Tratamiento, generalmente el tratamiento que damos, que lo da el endocrinólogo, viene a ser los agonistas, sobre todo de la GnRH. ¿No? Ha habido estudios con ketoconazol, sobre todo para inhibir la síntesis de la C17, pero no ha habido mucho éxito. Pero sí, cuando son síndromes muy evidentes o muy floridos, ¿no? De frente van al agonista de la GnRH. La espironolactona se usa bastante, pero generalmente lo usan en problemas ya renales, ¿no? Pero en la parte de la pseudopubertad precoz, generalmente usamos la agonista de la GnRH. Entramos a lo que es la pubertad retrasada y también vamos a tocar los ciertos tópicos que hemos tocado para pubertad precoz, ¿no? En este caso, describir eventos fisiológicos, ¿no? Para, obviamente, identificarlos y retrasarlos, obviamente, nivelarlos, distinguir el cuadro clínico, elaborar un tratamiento y derivar oportunamente el problema. Entonces, en esta pubertad retrasada, vamos a tener, pues, obviamente, aquella paciente puber, ¿no? O adolescente que no ha desarrollado características sexuales secundarias. Y estos pacientes a veces son aquellos pacientes que usted le encuentra y que a veces ¿no? Son bastante retraídas, reprimidas, el cabello en la cara. A veces no, es emo, dicen, ¿no? Pero el cabello en la cara, o se está comiendo el cabello, porque la única forma que le tape la cara es que su cabello llegue a los labios. Están así mordiéndose el cabello, o están con la polera ancha, ¿no? Esa está a la moda, no está a la moda. O sea, claro, un gran porcentaje está a la moda, pero a veces usa ancha, ¿no? Y con capucha, con cabeza gacha,
con jorobita y caminan antisociales, ¿no? Generalmente se dan en justo una etapa florida, ¿no? 13, 14 años, donde ya empieza pues los 15 años, empieza pues la socialización y empiezan los juegos y todas esas cosas, ¿no? Y tiene un transcurrido de menos de 5 años. Entre telarquia y menarquia, o sea, hay una telarquia, o sea, se presentó un botoncito de Mario y no hubo, pues, y no hubo nunca menstruación, ¿no? No, nunca, o se presentó una menstruación después de 5 o 7 años, pero no hubo caracteres secundarios. El inicio del crecimiento testicular, obviamente en el varón, y fase final del desarrollo sexual, ¿no? El varón también, obviamente, se va a sentir, de repente quizás es delgadito, ¿no? Obviamente todos los adolescentes generalmente son delgados, pero obviamente es alto, pero sus características genitales sexuales secundarios, obviamente su testículo, obviamente no es acorde al tamaño. Así es, ¿no? Entonces, obviamente que también va a haber cierta retracción. Y el problema a veces lo pasa por alto toda su adolescencia, pero cuando tiene pareja, ahí empieza el problema. Ok. Entonces, esta pubertad retrasada, como primera característica, ¿no? Vamos a tener un problema de una insuficiencia testicular u una insuficiencia ovárica. Y viene lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué significa el hipergonadismo hipergonadotrópico? Obviamente que vamos a ver un problema, ¿no? Prácticamente a nivel de testículo. ¿Por qué se dice hipogonadismo? Porque es ovario chiquitito, testículo chiquitito, pero como está la GNRH, se libera normal. Se segrega LH y FSH. Va al órgano blanco, que puede ser testículo o puede ser ovario. Pero como no hay respuesta, como el cuerpo dice, caramba, ¿por qué mi ovario no segrega progesterona y estrógeno? ¿Y por qué mi testículo no segrega testosterona? Entonces va el feedback, no respuesta, y va el feedback, el eje vertical, y regresa al hipotálamo. El hipotálamo lo codifica y dice, ah, caramba, no hay respuesta. Ah, de repente te mandó un pulso muy pequeño, mando más pulso, manda más pulso. Ese pulso va al hipófisis, el hipófisis sigue mandando más pulso del HFSH y sigue llegando al órgano blanco que es ovario o testículo. No hay respuesta, regresa el feedback negativo hacia arriba y comienza a haber un aumento. Cuando le sacas, va a haber un aumento de la HFSH o aumento ¿no? de la testosterona sin respuesta. Entonces, ese es el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Ah? Así es. Y también tenemos el otro, que es ya a nivel hipotalámico hipoficiario, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico. Simplemente, obviamente, tiene testículo y ovario chiquitito porque no hay un estímulo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, obviamente que eso tiene su teología. Obviamente, dentro de las etiologías va a haber uno, ¿no? El retardo constitucional de crecimiento, va a haber un retardo, ¿no? Y que puede también presentarse por nutriciones o enfermedades crónicas sistémicas, ¿no? Y puede tener ciertas alteraciones. Porque, por ejemplo, un ejemplo, lo que tiene retardo constitucional de crecimiento no son pequeños, ¿no? No desarrollan y obviamente que tienen sus alteraciones o son sindrómicos. Generalmente lo que son pequeños o acondroplásicos son sindrómicos. O los nutricionales o enfermaciones crónicas sistémicas, ¿no? La desnutrición, ¿no? La caquexia, obviamente que te va a alterar no solamente el sistema hipotalámico hipoficiario, sino todos los sistemas. Y dentro de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico, pregunta de examen, tenemos el síndrome de Turner, tenemos digenesia gonadal, tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Noonan más raro, el síndrome de reacción titular mucho más raro y de la insensibilidad androgénica mucho más raro. Entonces, obviamente, he hecho mis toques con respecto a lo que es la frecuencia, ¿sí? Turner es mucho más frecuente. Así es. Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, pregunta de examen, ¿no? Síndrome de Kalman, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Lawrence-Monbiel, hipoplasia hipoficiaria o hipotalámica, y las lesiones, obviamente, que puedan alterar el sistema nervioso, como sistemas destructivas, una meningitis, por ejemplo, o las lesiones infiltrativas, como los tumores, ¿no? Del sistema nervioso central. Ok. Entonces, ya viendo todo esto, obviamente, vamos a entrar un poquito a lo que es cómo se presenta. Entonces, obviamente que vamos a ver, pues, que
cada una de las condiciones que determinan la pubertad, ¿no? Retrasada puede tener fisiopatogenia peculiar, particular, ¿no? Y al mismo tiempo manifestaciones clínicas secundarias muy diferentes entre persona y persona, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, dentro del retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, obviamente es una variante normal de crecimiento, donde no se retrasa más de los 16 años y 18 años. Es una deficiencia parcial transitoria de la GH, ¿no? De las hormonas gonadotrópicas, ¿no? Y se normaliza entre 2 y 3 años de edad, generando entrada a la adolescencia en una etapa tardía. O sea, son aquellos pacientes que tienen una pausa muy prolongada. O sea, el hipotálamo se duerme mucho tiempo. Así es. Y lo retrasa, pero de un momento a otro, de manera brusca, se da el estirón, se desarrolla, despierta. Entonces, obviamente que es una variante normal, obviamente. Por eso que están en quinto año, y en quinto año ustedes han tenido amigos chiquitos, pequeñitos, y después se encuentran, después de muchos años, como profesionales, y lo ves pues que el hombre es más alto que todos. Es frecuente, es bastante frecuente. Y a veces uno piensa que saca enano, ¿no? No, pero bueno, le dio pues su retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Y es parte de todo esto. Entonces, obviamente, aquí, y obviamente que es una parte, pero hay otros que obviamente que pueden tener un retraso de la maduración esquelética, o si no, una edad ósea disminuida, ¿no? Con un punto clave del diagnóstico, obviamente también entra ahí su radiografía de codo, radiografía de muñeca, ¿no? Y la pubertad se inicia de manera normal cuando, obviamente, exista, obviamente, las hormonas circulantes normales, ¿no? Entre los 11.5 y 12 años, 13 15 años, que es lo normal que debería aparecer, pero cuando existe este retardo, obviamente se puede posponer unos años después. Una hipótesis es que el hipotálamo tiene una sensibilidad mayor a la retroalimentación negativa de las hormonas sexuales, de las gónadas y de la duración prolongada. Así es. Entonces, obviamente, no hay una respuesta adecuada del ovario y testículo, ¿no? O simplemente hay una pseudo respuesta que hace que el hipotálamo diga, no, sí está respondiendo, como que algo le está engañando, ¿no? Y ya no quiere. O le engañan que mucho está agregando y se queda dormido, ¿no? Y que posteriormente se puede regular. Y también el crecimiento nutricional o por enfermedades sistémicas y colónicas, la caquexia, la desnutrición crónica, la anemia, las cardiopatías que te hacen, pues obviamente bastante insuficiente, el asma, ¿no? Crónico, el uso de corticosteroides prolongados, la mala absorción intestinal y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces estas dos formas de tener una pubertad retrasada como que prácticamente pueden resolverse o tener un tiempo de latencia muy prolongado, ¿no? Porque se corrige la anemia, obviamente se estabiliza la cardiopatía y el asma obviamente no lo hace tan crónico o disminuye el uso prolongado de corticoides, como que puedes, ¿no? Solucionar parcialmente el problema, ¿no? O son soluciones de larga data, ¿no? Viendo todo esto, entramos a lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Que es la falla testicular u ovárica, y generalmente vamos a hablar y voy a agarrar lo que es el síndrome de Turner, ¿no? Y la diginesia gonadal, ¿no? O también se llama diginesia gonadal. Algunos también las separan en estas formas. Y el Turner, ¿no? O Turner, el Turner generalmente nosotros lo sospechamos. Son muy pocos que llegan a término, ¿no? El X0. Son muy pocos que llegan a término. Generalmente el Turner ya lo estamos diagnosticando en las ecografías genéticas para descartar cromosomopatías, sobre todo entre las 11.6 y 13.6 semanas, chicos. ¿Ya? Así es. Entre las 11.6 y 13.6 semanas es donde se hace las ecografía genética, estamos viendo lo que es transición nucal. Y en la transición nucal, obviamente, que parte de un marcador mayor para cromosomopatía, sobre todo Turner, entonces vamos a ver, si es una transición nucal mayor de 2.3, 2.6, algunos autores, estamos pensando que tiene un edema, ¿no? Nucal y pues, es condicionante a un síndrome de Down, 21, ¿sí? Pero si vemos que tiene detrás de la nuca, tiene una dilatación mayor y se hace quístico y trabeculado detrás del cuello como una masa de líquida oscura,
Estamos sospechando que es un Turner. Así es. Entonces, y generalmente termina en un aborto espontáneo, ¿no? O simplemente tiene otras malformaciones como cardiopatías y de repente, pues quizás las pacientes puedan optar por otra decisión. Turner, X0 o el 45X. Baja estatura, hay tosis, caída papillar, hay baja implantación del cabello y las orejas, no, tórax plano, amplio, y generalmente estas pacientes son infértiles. Así es, son infértiles. Entonces, si tiene un ovario pues, involutivo, ¿no? No hay todo está involutivo, obviamente que el gen de RH, el hipotálamo se va a matar mandando, se va a matar mandando órdenes, entonces va a haber un fibro activo. Entonces, oye, va a seguir mandando, por eso que es un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? O sea, es un hipogonadismo, no va a haber crecimiento gonadal, pero sí va a haber aumento de las hormonas sexuales secundarias. Desarrollo retrasado e incompleto de la pubertad, mamás pequeñas, vello púbico disperso, hay infertilidad, amenorrea, ¿sí? Amenorrea primaria es aquella paciente que nunca menstruó. Amenorrea secundaria es aquella paciente que menstruó una vez y ya nunca más, un fallo ovárico prematuro tras un periodo de menstruaciones normales. Así es, eso es lo que quiere decir. Y el otro cápite, ¿no? Que es la discia gonadal pura, que también se presenta. Obviamente, en general, pues, ¿no? Es como si fuera, pues ya prácticamente no funciona nada, ¿no? Un fenotipo femenino generalmente normal, tiene todas las características normales, ¿sí? Pero tiene un hábito eunucoide, ¿no? Predomina del segmento inferior, ¿no? Y de la brazada, ¿no? Generalmente son cortas. Hay ovarios digenéticos y afuncionales, hay secreción hormonal nula, hay aumento del LH-FSH, o sea, es hipertrófico, transmisión autosómica regresiva y terapéutica con estrógenos. Chicos, pregunta de examen. Muy bien. Listo. Y entramos, aparte de lo que es la disgenesia gonadal mixta, ¿sí? Pero no es tan frecuente, chicos, así que tampoco no lo quiero cansar. El Klinefelter, sí, vamos a verlo. 47XI, ¿sí? No se puede decir que es muy raro, pero se presenta, y cuando se presenta, generalmente se presenta en varones. De talla elevada, mayor acumulación de grasa subcutánea, hay criptorquidia, quiere decir que un testículo bajó, o los dos no ha bajado, o uno sí, o uno no, o los dos. Hay una umbilicación del pene, escroto hiperplásico, azospermia, infertilidad, ¿no? Ginecomastia uni o bilateral, vello pubiano disminuido o disperso, y las gonadotrofinas elevadas en la parte prepuberal, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que es, ¿no? Un Klinefelter, y se los menciono, pregunta de examen. Perfecto. Y vamos a lo que es lo último, chicos, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, bueno, es la deficiencia o falta de acción de las gonadotropinas. Hay falla hipotalámica, hay mutaciones genéticas 5-15%. La talla puede ser normal o generalmente son eunucos, ¿no? O sea, pueden ser altos, ¿no? Pueden ser tallas normales o eunucos, porque obviamente que el cuello corto, pene pequeñito, ¿no? Más eunuco. Así es. Y dentro de ellos lo más característico es el síndrome de Kalman, ¿sí? El Kalman generalmente se manifiesta generalmente, la característica principal de ellos es que tienen anosmia, o sea, no huelen, no perciben ¿no? No perciben la comida, el olor, ¿no? Y por ende no hay sabor, o sea, obviamente tú puedes probar, pero oye, no va a haber, hay un endocrino que lo dice, si no huele no va a haber, así es, si no huele no va a haber, ¿no? Así es. Entonces, obviamente hay anosmia, es como principal característica, pero predomina en varones, autosómica regresiva y dominante, ¿no? La talla desacelera al llegar a la adolescencia, hay hiposmia, hay ginecomastia, criptorquidia, hay trastorno hipotalámico, deficiencia de la GNRH, estímulo del agonista de GNRH, con una respuesta reducida del FSH, ¿no? Miren, hay un estímulo con agonista de la GNRH, o sea, tú le pones un estimulante, va a haber una respuesta, pero no hay una buena cantidad de LH-FSH que produzca un estímulo a nivel gonadal, ¿no? La testosterona y los estrógenos están bajos, por ende, así es, si no hay no hay buenos pulsos a nivel de la hipófisis anterior, obviamente que las hormonas sexuales secundarias no van a estar adecuadas. Pregunta de examen. Muy bien. Listo. Entonces, obviamente, síndrome de Kalman, ¿no? En pacientes ya diagnosticados se inicia entre los 13 y 14 años
Y obviamente que va a haber una feminización y una masculinización, dependiendo, obviamente, si es hombre o mujer. Pero esto, si no me equivoco, generalmente se da en varones. Luego tenemos la hipoplasia hipoficiaria hipotalámica, ¿sí? Definitivamente son defectos, obviamente ya que entran por lesiones destructivas o infiltrativas. También puede haber defectos congénitos y también puede haber por defectos vasculares, ¿no? O simplemente puede haber una lesión vascular que entra a radiación o entra a cirugía y ahí se produce una noxa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo y hipófisis y se produce una hipoplasia. O tiene una lesión infiltrativa que produce una lesión y hace que sea hipoplásica. O simplemente tiene un tumor que entra a radioterapia, radiación y haces que el hipotálamo hipófisis sea, obviamente, hipoplásica, ¿no? Dentro de las lesiones destructivas del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos pues los tumores, ¿no? Craneoencefálicos, tenemos la hipoxia, ¿no? Por eso que es importante ver cómo ha nacido esa parte, ¿no? Del producto del trabajo de parto. El infarto, ¿no? El infarto te lleva también a una anoxia, una hipoxia. Y las hemorragias, sobre todo, una hemorragia, por ejemplo, una paciente, un niño, 10 años, le atropelló el carro, le fracturó la pierna y agarró una arteria importante y se desangró. Llegó chocado a emergencia y hizo un shock hipovolémico severo, se recuperó, pero obviamente tuvo cierta hipoxia, ¿no? Y la falta de irrigación a nivel, hubo una vasoconstricción a nivel periférico para salvaguardar la parte central y hizo... Para la parte clínica, Chicos, su volumen. ¿Ya? Y hizo, obviamente, el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es el infarto. Chicos, su micrófono, porfa. Hizo el síndrome de Sheehan-Simon, ¿no? Que es prácticamente como un infarto hipoficial hipotalámico y que hace que lo hace hipoplásico, producto de una hemorragia. Entonces, obviamente que puede haber eso. Y las lesiones infiltrativas, obviamente tenemos la histiocytosis y los tumores, todo esto, obviamente puede haber una expansión intracraniana con deficiencia de gonadotropina, ¿no? Obviamente que estos pacientes entran a radioterapia y obviamente que todo esto puede llegar a una noxa a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, todo lo que produce una noxa a nivel hipotalámica, vascular, quirúrgica, o por radiación hace que sea hipoplásica y eso te va a llevar a un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y estos pacientes tienen que tener pulsos, obviamente, de hormonas para que puedan tener de por vida sus cambios, caracteres sexuales secundarios. Muy bien, chicos. Muy bien. Chicos, preguntas. Son las 11. Ok. Muy bien, chicos. Me quedo, creo, con el grupo el seminario de mi grupo del Hipólito, por favor. Sí, en espera del link. Voy a estar a la espera. Muy bien, chicos, si no hay otra pregunta, muchas gracias. Disculpándome por ese día, que no pude hacer la clase, ¿no? De verdad que se me pasó. Ya me llamaron la atención. Mis disculpas a ustedes. Muchas gracias, chicos. Estudien bastante. Buena suerte el día lunes. Doctor, disculpe, ¿puede compartir sus diapos?